Especialistas en la materia lo acompañan en su duelo o pérdida de cualquier índole. Sea usted escuchado y orientado en Vida con Sentido. Comenzamos. Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Vida con Sentido. Mi nombre es Paola Robles Navarro y como siempre estoy muy contenta de poder transmitir las enseñanzas de la tanatología con estos temas tan variados y tan amplios que podemos abordar. Y como siempre le agradecemos a Radio Universidad el poder volver de vacaciones muy a gusto, muy tranquilos y con toda la actitud para poder transmitir un poquito más de esto que queremos que sea nuestro propósito de este programa de radio, que es mejorar la calidad de vida en todas sus modalidades. Así que, como siempre, también agradecemos a Jacobo, que aquí está ahora con los controles. Ya también viene de vacaciones, se ve más o menos, se me hace que le faltó poquito le ha de haber faltado, así que pues le agradecemos también que esté aquí con los controles, y si nos llaman al 439-1842 se les va a tomar la llamada con mucha amabilidad, porque si no es amable, lo regañan. Así que cualquier duda que tengan, cualquier queja, sugerencia o lo que quieran, ahí márquenos al 439-1842, y hoy vamos a hablar sobre el perdón. Así que cualquier duda o cualquier cosa que no sé, caso que quieran exponernos para ver si es aplicable esto del perdón o no, o cómo se puede aplicar específicamente el proceso del perdón en un caso particular, pues lo pueden hacer. Así que antes de dar inicio formalmente al programa, quisiera darles unos avisos. Recuerden que este 27 de abril en el Auditorio Municipal voy a estar dando una conferencia que se llama Del Temor al Amor, y esta conferencia es a beneficio del Instituto Aprender a Volar, así que, o Libres para Volar, así que no les podemos dar precios, pero está muy accesible, de verdad está muy accesible la conferencia, y es a beneficio, así que les pido por favor que nos apoyen con este evento. El Instituto Libres para Volar tiene como beneficiarios a adolescentes con alguna discapacidad intelectual. Ellos lo que buscan en el instituto es proveer de herramientas para que ellos puedan ser lo más independientes posibles, que ellos aprendan ciertas habilidades para que reduzcan su estado de dependencia. Así que ellos pues tienen ahí diferentes métodos para lograr esto. Así que con mucho gusto me invitaron a participar en esta acción social, y pues esta es mi forma de contribuir. Así que el 27 de abril en el Auditorio Municipal, con la conferencia del temor al amor a las 5 de la tarde. Así que por ahí los esperamos. Ahí está en el Facebook de Vida con Sentido RU, ahí están los datos. Y vamos a ver cómo podemos contactarlos con las personas que están vendiendo los boletos, aunque pues ahí lo pueden adquirir también el día del evento, es 27 de abril. También les comento que este fin de semana voy a dar un taller que es sobre el duelo por pérdida de madre. Así que todas las personas que han perdido a su mamá en los últimos años, que creen que todavía tienen por ahí un proceso activo, que les está costando trabajo adaptarse a esta nueva vida sin mamá, pues los esperamos por ahí. Ya quedan muy poquitos lugares, ha tenido mucha aceptación este taller, quedan muy poquitos lugares, también está muy accesible. Acuérdense que estoy totalmente en contra de lucrar con el sufrimiento, así que pues el objetivo realmente es sanar, así que está muy accesible el taller. También ahí véanlo en la página de Facebook, o pueden verlo en la página de Leviel Cuidados Paliativos, también por ahí pueden ver el taller de duelo por pérdida de mamá, que se llama Mamá se ha ido. Este es el fin de semana, son 4 horas, así que también por ahí los esperamos. Y el próximo fin de semana vamos a hacer un taller sobre el duelo por pérdida de mascota. Últimamente es como muy... no sé si se volvió una moda, no sé si se
si debido a que las relaciones sociales están tan de baja calidad, las personas se están apegando mucho a sus mascotas, y cosa que es buena obviamente porque si ya nos vamos a comprometer en tener una mascota, pues obviamente hay que darle todos los cariños, hay que darle todos los cuidados necesarios, pero también estas mascotas pues se van convirtiendo en esa compañía que te ofrece amor incondicional, y a la hora de que mueren las mascotas, pues es muy muy difícil para algunas personas el proceso de duelo. Así que también hay este taller que les vamos a ofrecer. Ese es este fin de semana, no, hasta el que sigue. Así que también ahí, ya saben, todos los eventos en los que nosotros participamos están ahí en la página de Vida con Sentido RU. Así que por ahí los esperamos, y si tienen alguna sugerencia, si necesitan algún taller específico, si necesitan alguna donación de taller, pues también márquenos, y con mucho gusto los programamos y participamos con ustedes. Todas las causas sociales deben de ser atendidas. Y también para las personas que buscan un proceso terapéutico individual, también hay esa opción. Tenemos diferentes alianzas y diferentes promociones. Tenemos una alianza con Rotary, ya saben que estoy participando muy muy activamente ahí con el Club Rotario Chihuahua Emprende. Hicimos una donación, Ivette y yo, Ivette González es una de las socias de ahí de Leviel. Hicimos una donación de consultas, así que están a muy muy bajo costo esas consultas. Estas consultas sí son nada más para personas en nuestro estado muy muy vulnerable, personas que no puedan pagar su tratamiento psicológico a precio regular por cuestiones de vulnerabilidad. Entonces ahí estamos haciendo esta donación de 100 consultas, ya se están yendo las primeras, y pues esperemos que más personas lo aprovechen. Así que eso lo pueden hacer. Y si ustedes pues tienen la fortuna de que pues no están tan mal económicamente hablando, pues entonces también pueden acceder a nuestra promoción de abril, donde tenemos una reducción de costo por el tratamiento psicológico si lo inician en abril. Así que pues esos son los avisos a la sierra. Y también quisiera aprovechar, ya que se dio por inicio oficial las campañas políticas, es como, bueno, para mí, hay disculpen si no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero toda esta, que todo el tiempo estén en radio, que estén en televisión, que estén todo el tiempo con sus spots publicitarios, y algunos con unas mentirotas desde la entrada, ¿no? Entonces, el punto es, y a lo que quiero llegar, es que de verdad, independientemente de lo que nos prometan o independientemente de lo que nos digan, es muy importante que vayamos a votar. ¿Por qué? Porque es un dato nada más que el que les quiero presentar. Las personas que trabajan en gobierno, algunas son muy buenos funcionarios públicos. Algunos funcionarios públicos sí se enfocan en la comunidad, sí tienen de veras cariño por lo que hacen, y sobre todo son profesionales, tienen las habilidades y demás. Pero también sabemos que hay muchos funcionarios públicos que no hacen su trabajo y que lo único que quieren es seguir manteniendo su puesto y pues para, ya saben, tener acceso a los recursos públicos, ¿no? Así que de verdad, si nosotros no votamos, si nosotros no vamos a votar, pues dejamos la decisión en manos de las personas que quieren conservar su trabajo, y muchas veces esas personas que quieren conservar su trabajo realmente no votan por personas que nos pueden beneficiar a todos, ¿no? Entonces, de verdad, vamos ese domingo. Ya sé que no les gusta levantarse temprano, ya sé que hay fútbol, o que tampoco entiendo como por qué ponen fútbol ese día, pero bueno, vamos a votar. Y vamos a votar de una forma razonada y de una forma que nos beneficie a todos, por favor, no nomás a unos cuantos, a todos, y no queremos seguir con lo mismo. Así que de verdad vean las diferentes opciones que hay opciones bastante interesantes. Voten por quien quieran, obviamente no puedo decir por quién, pero sí voten por el bien mayor. Por primera vez hay que pensar en alguien más que no seamos nosotros, ¿no?
Y el último cosa que les quiero decir es, antes ya de iniciar con nuestro tema del perdón, es un aspecto que he estado revisando últimamente muy seguido, pasa en las personas, que es que estamos perdiendo la prudencia. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que perdemos la prudencia? Bueno, pues que de pronto tenemos ganas de decir cosas y nomás como que las soltamos, ¿no? Entonces, de pronto eso como que no es tan bueno. Hay personas que pues no están en su mejor momento, o que tienen que cuidar su salud, o yo qué sé, de verdad, antes de hablar, conecten el cerebro, no les pasa nada, hay que ser un poquito prudentes, hay que tomar en cuenta como la situación en la que se encuentra la persona a la que le vamos a dar el mensaje, si ese mensaje es útil y si ese mensaje sirve para algo, ¿no? Si no vamos a ser prudentes, mira, mejor calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? O de verdad buscar la manera más diplomática de abordar el tema, porque también sabemos que hay temas que se tienen que abordar aunque sean incómodos, ¿no? Entonces, prudencia, por favor, de verdad, eso es un acto de amor ser prudentes. Entonces, pues bueno, ya, listo, vamos a empezar con nuestro programa. Continuamos en tu programa Vida con Sentido. Comunícate al 439-1842. Dejamos que Jacobo baile un ratito, por eso le damos chance de que oiga la canción. Bueno, vamos a iniciar con el tema de hoy, ahora sí ya después de dar las pedradas y demás, que es, vamos a hablar sobre el perdón. Y haciendo una revisión así rápida en internet, nos damos cuenta que hay muchas cosas, ¿cómo se puede decir? Pues que son falsas sobre el perdón, ¿no? O sea, hay definiciones del perdón que no son perdón, hay concepciones erróneas sobre el perdón, y es por esto que nos cuesta tanto trabajo como practicarlo, ¿no? Entonces, con lo que yo quiero empezar ahorita sobre el perdón es sobre decir lo que no es el perdón. Ya después veremos que con las conclusiones veremos que sí es el perdón, pero quiero antes que nada que veamos que no es el perdón. El perdón no es condonar la deuda, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros sufrimos una ofensa, la gente por lo regular, para no lidiar con pues las emociones que incluye esta ofensa, o no lidiar con el discurso de la persona ofendida, etcétera, etcétera, pues bueno, minimizamos y decimos, ya no pasa nada, no, hay que perdonar, hay que ser buen cristiano, hay que pues dejar ir, y ya sabe, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos ante una persona que ha sufrido una ofensa real, vamos a decir, una ofensa fuerte, un daño considerable, entonces nosotros, cuando ofrecemos de primera instancia la opción del perdón, pues hagan de cuenta que es como una mentada, ¿no? A la gente no le gusta que ofrezcamos de inicio, sin haber escuchado antes a la persona, sin haber comprendido sobre todo a la persona dónde está la ofensa, qué fue lo que se perdió, cómo se sintió la persona. Si nosotros simplemente vamos directo a ofrecer la opción del perdón, entonces lo que vamos a hacer es levantar más la resistencia y vamos a evitar que la persona sane. Así que muchas veces lo que decimos es, bueno, no, pues ya hay que perdonar y olvidar. No es cierto, la verdad es que no se nos va a olvidar, y no significa que nosotros condonemos la deuda. ¿Qué quiere decir? Hay un ejemplo muy específico que es, por ejemplo, el Papa Juan Pablo II. El Papa Juan Pablo II, cuando tuvo uno de los atentados, fue así como muy mediático que fuera a la cárcel y perdonara a la persona que le disparó, ¿no? Entonces, ahí nosotros vemos que efectivamente el Papa perdonó a la persona que lo lastimó, pero no lo sacó de la cárcel,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decimos? Cuando a nosotros nos cometen una ofensa, esa ofensa pues genera cierta, vamos a decir, deuda, genera ciertas cosas que se tienen que, pues digamos, pagar, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a perdonar a alguien, no significa que esa deuda ya está saldada, significa que debemos de buscar la justicia, pero digamos en un estado de paz, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues yo creo que me cometieron un perjuicio, me cometieron un delito o lo que sea, y lo que yo necesito es que esa persona pague por lo que hizo o resarce el daño, pero eso no significa que yo voy a perder la paz, ¿sí? Significa que la persona va a pagar, significa que la persona va a remediar el daño, pero yo me voy a mantener en paz, ¿sí? Entonces, el perdón no quiere decir que ya te pueden dañar y no tienes que pagar y no tienes que hacer justicia. No, la justicia de todos modos tiene que pasar, se tiene que pagar el daño, se tiene que pagar la factura, digo yo en consulta, y de esa manera las personas se pueden mantener en paz, ¿sí? ¿Qué tampoco es el perdón? La venganza. Sí, cuando nosotros decimos, ay, bueno, yo cuando le haga lo mismo que me hizo a mí, pues entonces ya voy a estar tranquila y entonces ya le puedo pagar, ya puedo estar en paz y ya lo puedo perdonar, ¿no? Esto ocurre mucho, por ejemplo, en las infidelidades, ¿no? Las parejas dicen, bueno, ya sé, voy a perdonar la infidelidad siendo infiel yo, ¿no? Entonces, ya sabiendo lo que se siente, pues entonces ya va a ser como más fácil perdonar a la otra persona, ¿no? Y entonces, eso tampoco es perdón. La venganza no es perdón. No es bueno, o más bien, recuerden que es requisito para el perdón que el daño sea resarcido. Entonces, cuando nosotros cometemos más daño, que es a través de otra infidelidad, entonces no estamos perdonando, estamos vengándonos, estamos generando más daño, y por lo tanto, pues ahora nos van a tener que perdonar a nosotros, ¿no? Entonces, a muchas veces dicen, bueno, si yo te perdono y tú me perdonas, pues ya quedamos como a mano, ¿no? Pues no, eso tampoco es perdón. Sí, entonces, el chiste es que nosotros mantengamos una actitud de paz ante la ofensa, y que no hagamos algo que se llama la alimentación. ¿Qué quiere decir la alimentación? La alimentación quiere decir que estoy pensando y retroalimentando el daño, ¿sí? ¿Qué quiere decir? No, pues que me ofendieron en la calle. Y todo el día estoy pensando en lo que me dijeron y en cómo me sentí y en cómo me voy a vengar y en qué voy a hacer al respecto. Todo el tiempo estoy a dale y dale con la idea, reviviendo la historia acá dramática, y aparte de alimentar significa que todavía le echo más crema a los tacos, ¿no? Por ejemplo, digo, no, pues es que me dijo que soy una inútil. Y luego aparte, y después de todo lo que he hecho por esa persona y todo lo que le ayudo y todo lo, ay, acá, o sea, todavía le rascas más, ¿no? Y luego le sacas todo el historial crediticio y bueno, se hace ahí una mezcolanza bien padre, ¿no? Entonces, perdonar es dejar de alimentar, ¿sí? Ya, te cometieron la ofensa o lo que tú quieras, está bien, te dolió, muy bien, eso es entendible. Pero de nada sirve, o digamos, no es funcional que estés alimentando ese sentimiento, o que estés alimentando la ofensa, o que estés alimentando lo que tú quieras, ¿no? Entonces, y también hay otro error muy frecuente en el perdón, que es que una vez que ya perdonaste a la persona, tienes que mantener la relación con esa persona. Eso también es mentira. Tú puedes perdonar a alguien, pero eso no significa que tienes que mantener una relación con esa persona. Es también sano que si tus necesidades o tus expectativas o la razón por la que te estás relacionando con la persona cambia, pues bueno, no tienes por qué mantenerte con esa persona, ¿no? Entonces, puedes
perfectamente perdonar el daño, puedes estar en paz, puedes sentirte tranquilo, tranquila, pero eso no significa que tengas que seguir en una relación con esa persona, ¿no? Entonces, eso también es mentira. En muchas de la literatura del perdón te dicen, cuando tú perdonas a una persona, puedes seguir manteniendo una relación, o más bien vas a perdonar a la persona porque vas a mantener la relación con esa persona, y eso es falso. Sí, obviamente, si pretendes mantener una relación con alguien, pues sí, obviamente lo ideal es que no tengas resentimientos hacia esa persona y que sí, efectivamente des un perdón absoluto, pero también es posible que des un perdón absoluto y no te mantengas relacionado con esa persona. Así que hay que tener mucho cuidado con esos requisitos que te ponen, sobre todo en cuestiones religiosas, ¿no? En el que te dicen, es que, ¿sabes qué? Tienes que ser un buen cristiano y querer mucho a tu hermano y no sé qué, no sé cuánto. Sí, ok, las personas, es bueno que no estén resentidas, pero no necesariamente tienen que mantener una relación con alguien que les hace daño o con alguien que les hizo daño. Sí, así que si quieren cortar esa relación, córtenla, no pasa absolutamente nada, y eso no quiere decir que no hayan perdonado a la persona, quiere decir que simplemente pues ya van a prevenir el daños futuros, ¿no? Continuando con el caso del Papa Juan Pablo II, que les digo que si fue y perdonó a la persona esta de la cárcel, también hay que ver los niveles de sanación. ¿Qué quiere decir los niveles de sanación? En este caso, pues fue una ofensa que generó un daño físico, ¿sí? Entonces, me gusta mucho este ejemplo porque ¿cómo vamos a ver nosotros el perdón? El perdón tiene que tener diferentes niveles de sanación. Por ejemplo, cuando es una ofensa que tuvo un componente físico, pues obviamente tiene que haber la sanación física. Por ejemplo, cuando golpeamos a alguien o cuando chocamos con alguien, o cuando, no sé, por alguna razón generamos alguna enfermedad, ¿no? Entonces, cuando hay, por ejemplo, violencia intrafamiliar, que es que hay, no sé, una pelea y hay golpes, entonces dicen, es que lo tienes que perdonar. Sí, pero antes del perdón tiene que haber diferentes niveles de sanación. El primer nivel de sanación es a nivel físico, que no hayan quedado pues digamos consecuencias considerables a nivel físico y que éstas se rehabiliten. Tiene que ver sanación a nivel emocional, sí, en el sentido de que pues toda la tristeza, todo el proceso de pérdida, todo el proceso de enojo, la injusticia, etcétera, etcétera, todo eso se tiene que procesar y se tiene que sanar. También tiene que haber sanación a nivel social, sí, la violencia específicamente no se debe de permitir, aunque se justifique o aunque se entienda o aunque haya detonantes, lo que sea, no me importa, eso no se puede permitir. Por lo tanto, también a nivel social, pues se tiene que generar estrategias para sanar eso. Y obviamente a nivel espiritual, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de niveles de sanación, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿quién tiene que sanar cada cosa? ¿Sí? Muchas veces creemos que la persona que hace la ofensa también debe de sanar los diferentes niveles que se agredieron. Eso no es cierto tampoco, ¿sí? Muchas veces el proceso de sanación es un proceso personal. Tiene que sanarse el ofendido, no tiene que sanarte el que te ofendió, ¿sí? Entonces, por eso a veces es como tan difícil procesar el perdón en sí, porque dices, todavía me ofendieron y todavía yo tengo que hacer todo el proceso, pues sí. Sí, entonces a veces eso es lo complicado, ¿no? Muchas veces decimos, no, pero si él me ofendió o ella me ofendió, entonces ella tiene que echarse todo el proceso, pues no. Sí, a veces por eso precisamente esa es la parte complicada. Y de aquí nos vamos a ir con el último punto sobre esto, antes de irnos al corte, que tiene que ver con responsabilidad, ¿sí?
¿cuál es la responsabilidad? Cuando nosotros podemos ver qué fue lo que nosotros hicimos para que nos cayera el daño encima, ¿sí? Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la infidelidad. Cuando hay infidelidad, no necesariamente es totalmente la culpa exclusivamente del que cometió la infidelidad, ¿sí? Es también, hay factores que influyen para que se desarrolle la infidelidad. Entonces, cuando nosotros somos capaces de definir qué es lo que hice yo para que me cayera esto encima, entonces el proceso del perdón es mucho más sencillo. Cuando nosotros creemos que la culpa es exclusiva del que te ofende, entonces ahí se hace muy complicado el proceso de duelo, ¿sí? O el proceso del perdón. Entonces, lo primero que tendríamos que revisar, aparte de saber qué fue lo que se perdió y dónde nos dolió y cómo nos dañaron, etcétera, etcétera, también lo que tendríamos que revisar es qué hice yo para que esto me pasara, ¿no? Entonces, muchas veces a las personas nos gusta ser víctimas y no nos gusta esta parte de responsabilidad, ¿no? Nos gusta pensar que nosotros no hicimos nada para merecerlo y que el mundo es malo y que el mundo es cruel y que las otras personas son malas y que no sé qué. Entonces, eso no ayuda en el proceso del perdón. Lo que nosotros necesitamos hacer es responsabilizarnos y decir, a ver, ¿qué fue lo que hice yo para que esto me pasara? Por ejemplo, en los robos. Dejaste la puerta abierta, dejaste tus cosas ahí a la vista, las dejaste sin atención. No es justificación para que te las roben, no te las deben de robar, pero también decimos que la ocasión hace al ladrón, ¿sí? Entonces, muchas veces también nosotros provocamos ciertas cosas que, pues, terminan o terminan como resultado en daño, ¿no? Entonces, cuando hay violencia intrafamiliar, ¿qué es lo que haces tú para que la otra persona también se ponga como energúmeno, o cómo es que tú generas la escalada también, que se le llama, para que el daño se genere por ahí? Entonces, pues también es muy muy importante que nosotros tomemos nuestra responsabilidad y que nosotros hagamos algo al respecto, ¿no? Entonces, pues nos vamos a ir a un corte, al corte de la media hora, y volvemos con más. De responsabilidad en que para que un proceso del perdón se dé, tenemos que asumir también nuestra parte de responsabilidad. Como nosotros participamos en que la ofensa se nos cayera encima, ¿no? Una parte en la que tú ya puedes identificar que ya alcanzaste el perdón es cuando te sientes agradecida con la persona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Y parece loco, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí. Una vez que nosotros procesamos la experiencia, nosotros tenemos que ser capaces de encontrar cuál fue el aprendizaje que efectivamente que aprendimos sobre la situación que se nos generó, el problema, la ofensa, etcétera, etcétera. Cuando nosotros encontramos el aprendizaje o el sentido de eso, entonces nosotros podemos llegar a un estado de agradecimiento. Es decir, cuando nosotros decimos, si esto no me hubiera pasado, yo no me hubiera convertido en una persona más fuerte, yo no me hubiera convertido en una persona, no sé, más madura, más, con más misericordia, etcétera, etcétera. Si esa circunstancia no me hubiera pasado, yo no sería la persona que soy en este momento, ¿no? Cuando nosotros lo procesamos positivamente, ¿sí? Si nosotros nos volvimos una persona más resentida, más negativa, más
no sé, depresiva, etcétera, etcétera. Entonces ahí no procesamos el perdón de manera adecuada, ¿no? Cuando nosotros procesamos el perdón de manera adecuada, entonces nosotros podemos ver que a través de nuestras experiencias nosotros nos convertimos en una mejor persona, ¿no? Nos convertimos en una persona a lo mejor más madura, que sabe su valor real, con mejor autoestima, que es capaz de poner más límites, que es capaz de tener mejores relaciones con las demás personas. Entonces, cuando nosotros aprendemos algo positivo de una experiencia negativa, entonces nosotros podemos sentir incluso agradecimiento hacia la otra persona. Entonces, cuando nosotros nos sentimos de esta manera, es mucho más probable que nosotros alcancemos la paz, y es mucho más probable que nosotros podamos dejar ir el sufrimiento o esta sensación de enojo, resentimiento, de injusticia hacia la otra persona, ¿no? Cuando nosotros nos damos cuenta que sacamos algún provecho de esta experiencia dolorosa, de esta experiencia negativa, ¿no? También sabemos que el perdón se ha dado cuando la deuda ha sido pagada, ¿sí? Decimos que si nosotros no percibimos que la deuda ha sido pagada o que se ha restablecido la justicia, entonces va a ser muy difícil perdonar, ¿sí? Y entonces, en los casos, por ejemplo, de asesinato, ¿sí? O de desaparición, por eso el perdón es tan complicado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a haber nada que te devuelva a tu ser querido, ¿sí? Entonces puede ser que haya 1000 personas en la cárcel, puede ser que hayan pagado económicamente según la ley, lo que establece la ley. Puede ser que la persona haya pedido perdón, puede ser que la persona esté arrepentida realmente, pero ¿cómo pagas una vida humana, no? Entonces, muchas veces cuando no hay esta posibilidad de volver a tu estatus anterior, entonces por eso se hace tan difícil el perdón, se hace tan complicado, y pues se requiere así como que medidas extremas, ¿no? O tratamientos muy largos. Entonces, pero en otros casos, en los casos en los que es factible que haya justicia, que con una que se pague económicamente, que se pague moralmente, que se pague socialmente, que se pague ya sea los delitos con cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que nosotros percibimos que la justicia está hecha, entonces es más fácil que nosotros podamos promover el perdón, ¿no? Y hay otra buena práctica, que es el perdón hacia uno mismo, ¿sí? Muchas veces nosotros no alcanzamos a ver en este estado de victimización que les digo que nos encanta, como no alcanzamos a ver en dónde somos responsables nosotros o qué fue lo que nosotros hicimos para que nos cayera el daño encima, entonces muchas veces lo que pasa es que mantenemos así como que según nosotros el rencor o el enojo hacia la otra persona, sin darnos cuenta que más bien la otra persona, desde cuando que la soltamos, desde cuando que ya la perdonamos y demás, pero seguimos molestos y no sabemos por qué, es porque el proceso del perdón hacia uno mismo no ha sido completado, ¿sí? ¿Y por qué debemos de perdonarnos a nosotros mismos? Pues precisamente por haber sido vulnerables, por haber sido, por distraernos, por permitir el daño, por, no sé, haber permitido que nos lastimaran físicamente, emocionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces cuando nosotros decimos, ay, pues es que yo también estoy bien tonta, ¿no? ¿Cómo fui a dejar que me hiciera eso? O si yo sabía cómo era la persona, ¿por qué no lo vi venir, no? Entonces, muchas veces realmente el perdón hacia uno mismo no está completado, y por eso nos es tan difícil mantener este proceso de paz, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, muchas veces te dicen, ay, sí, pues si yo ni me quería casar, ¿no? Yo porque ahora estoy sufriendo tanto si yo ni me quería casar, ¿no? Yo soy el bruto, o yo soy la bruta, o como sea, ¿no? Entonces,
pues sí, efectivamente a veces tomamos decisiones que no fueron así como las mejores o que no las pensamos bien, no pensamos en las consecuencias y entonces pues nos cometen el daño o lo que sea y pues estamos resentidos con nosotros mismos, ¿no? Hay otra cosa que me gustaría que revisáramos, que es esta facilidad con la que las personas nos ofendemos, ¿no? Hay veces que de veras dice uno, ay, ¿cómo es posible que te haya molestado eso? ¿Cómo es posible que te haya ofendido eso, no? Hay veces que me da mucha risa, por ejemplo, cuando me dicen, es que me vio feo, ¿no? Entonces, dices tú, bueno, o sea, ¿cómo es ver feo? ¿Cómo es hacerte una mala cara? O no sé, ¿no? Hay veces que, les digo, nos ofendemos por cosas que no tienen sentido. Yo a veces les digo, de verdad que todos los seres humanos tenemos nuestra pizca de, ay, es que no puedo decir la palabra, ¿cómo puedo decirla en buen cristiano? Tenemos nuestra pizca de inmadurez o de tontería, ¿no? Entonces, todos los seres humanos la tenemos y de pronto pues nos brota, ¿no? Entonces, debemos de entender que muchas veces no es personal el asunto, no es que a propósito te quieran hacer daño, no es que, ay, no sé, ay, yo, pobre de mí, siempre abusan de mí, no es que tú seas el blanco de todas las ofensas del universo, no es así. Hay veces que debemos de entender que todas las personas tenemos nuestra pizca de inmadurez, y que a veces esa pizca o ese costal, como cada quien lo tenga, ¿verdad? Nos hace que pues tomemos decisiones equivocadas y nos hace que ofendamos a las personas sin querer, sin realmente tener la intención, ¿no? Entonces, a veces no es nuestra intención dañar a las personas y a veces no es nuestra intención, es más, ni los estábamos viendo ni nada, ¿no? Entonces, a veces no es tan grave, ¿no? A veces no es, o lo malinterpretamos, o a veces, estamos así como que deseosos de que alguien nos pele, y aunque sea de una mala manera, ¿no? Entonces, de verdad, no hay que ofendernos por cualquier cosa, ¿no? Hay cosas que valen la pena, hay cosas que no valen la pena, y hay personas que tienen una pizca de inmadurez, y hay personas que tienen un costal de inmadurez, y de verdad que no debemos de tomarlas como tan en serio, ¿no? Otra forma de manejar el proceso del perdón es entender la situación, ¿sí? Y aguas, porque no estoy hablando de justificar, ¿sí? Hay mucha diferencia entre entender y justificar. Cuando nosotros entendemos una situación, cómo se gestó una situación, cuáles fueron los elementos que participaron en esa situación, nosotros muchas veces podemos entender que pues la persona no necesariamente nos quiso hacer daño, o que no estuvo en manos de esa persona actuar diferente, ¿no? Entonces, cuando nosotros entendemos las situaciones desde otra perspectiva, cuando nosotros entendemos a la persona y cómo fue que tomó esas decisiones que a veces no nos gustan, pues entonces nuestro sentimiento de enojo, de frustración, de injusticia o lo que sea, va bajando. Así que una vez que estos enojos y esta percepción se modifica, entonces es mucho más fácil iniciar el proceso del perdón o completarlo, ¿no? Así que muchas veces sí es conveniente como hablar con el ofensor y preguntarle, ¿verdad? A ver, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo fue que llegaste a esa decisión? ¿En algún momento pensaste en las consecuencias? ¿Cómo pensabas resarcir el daño, etcétera, etcétera, ¿no? O qué daño quisiste prevenir, qué daño mayor quisiste prevenir, ¿no? Ese sí es importante como hablar con las personas para que nosotros podamos entender cómo fue que tomaron esas decisiones, ¿no? A veces es un acto de brutez, de que, ay, no, un lapsus brutus, y a veces es con toda la alevosía y ventaja, pero a veces también son cosas que salen de nuestras manos, ¿no? Así que dependiendo de los motivos o de las razones de la motivación de la persona, podemos tomar acciones para restablecer la justicia o para iniciar el proceso del perdón, ¿no? El proceso del perdón lleva tiempo, ¿sí? Si a nosotros nos cuesta mucho trabajo
perdonar rápido no es que seamos raros, ni que seamos malas personas, ni que estemos locos, ni nada por el estilo. Hay personas a las cuales les cuesta mucho trabajo perdonar, hay personas a las que les es fácil perdonar, y hay personas a las que tienen así como que un tiempo mediano, ¿no? Entonces, cada persona es diferente. Cada persona vive sus resentimientos de forma diferente, cada persona vive sus duelos de forma diferente. Entonces, realmente es un proceso que lleva tiempo, es un proceso que lleva trabajo, lleva esfuerzo. A los mexicanos no nos gusta esforzarnos, además. Entonces, sí, hay personas que llevan años con un proceso del perdón, o sea, a lo mejor necesitan cierta asistencia. No tanta crítica o no tanta presión de, ya perdónalo, no está siendo buena cristiana, no está siendo buena persona, etcétera, etcétera. No, a lo mejor necesitan una asistencia profesional, y a las personas que les es muy fácil perdonar, habría que ver, una cosita que es bien importante, que es, el cuidar que una vez que se nos comete una ofensa y nosotros nos echamos el proceso del perdón, es requisito que no lo vuelvan a hacer. Sí, por ejemplo, en la violencia intrafamiliar. ¿Por qué la violencia intrafamiliar es tan difícil de tratar? Porque te pegan y luego ya, no, que discúlpame, llega el proceso de la luna de miel y todos muy contentos y todos muy felices y hay mucho apapacho, mucho beso y demás. Y resulta que vuelve otra vez el ciclo de la acumulación, vuelve otra vez el ciclo de la violencia. Y otra vez volvemos a perdonar y otra vez volvemos a empezar, ¿no? Entonces, el perdón real toma medidas para que no vuelva a ocurrir la misma ofensa. Si vuelve a ocurrir la misma ofensa, entonces algo no estamos haciendo bien. Y ese no hacer algo bien es la parte del aprendizaje. Si nosotros no aprendimos nada de la experiencia pasada, entonces algo estamos haciendo muy mal, ¿sí? Si nosotros estamos permitiendo el abuso una y otra vez, entonces algo anda mal dentro de nosotros y ya no tiene que ver con perdón, a lo mejor tiene que ver con un aspecto de desarrollo humano, a lo mejor tiene que ver con incluso enfermedad mental o yo qué sé, ¿no? Entonces, otro de los requisitos que tendría que tener un buen proceso del perdón es el arrepentimiento, ¿sí? Muchas veces las personas te dicen, ya, perdóname, pero no hay arrepentimiento real, ¿sí? Entonces, como no hay arrepentimiento real, volvemos a lo mismo, se aumentan las posibilidades de que vuelva a ocurrir el daño, ¿sí? Entonces, cuando no hay un arrepentimiento real, algo se tiene que trabajar ahí y el proceso del perdón incluso es poco recomendado que se complete, ¿sí? La persona que cometió la ofensa tiene que estar realmente arrepentido. Si no está arrepentido o arrepentida, entonces va a estar bien complicado que el proceso del perdón se dé o que la relación se restablezca al 100% en caso de que se quiera restablecer. Hay veces también que me preguntan, ¿yo le tengo que decir a la persona que lo perdone? Por ejemplo. No es requisito que le digas, que le expreses a la persona que lo perdonaste, y más porque muchas veces, sobre todo en el área que yo manejo, pues la persona ya está muerta, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, es que yo, ¿cómo le voy a reclamar, por ejemplo? Para empezar, ¿no? ¿Cómo le voy a perdonar, cómo le voy a reclamar, el daño que me hizo? ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Cómo me va a resarcir el daño? ¿Cómo me va a restablecer lo que me ofendió? Si la persona ya está muerta y no me va a decir que lo siente o que está arrepentido, ¿no? Entonces, ese es un proceso diferente, también es un proceso del perdón, pero no es requisito ni que la persona te diga que está arrepentido, ni que tú le digas a la persona que lo perdonas, ¿no? Entonces, pero sí, efectivamente, a pesar de que no existan los elementos físicos, por decirlo de alguna manera, emocionalmente o espiritualmente sí se puede llevar a cabo el proceso del perdón. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Acuérdense que lo importante del perdón es el aprendizaje de la experiencia. Cuando nosotros tenemos una experiencia que nos ha hecho crecer como personas, entonces nosotros podemos sentir agradecimiento hacia esa persona que nos dañó y por lo tanto podemos generar el proceso del perdón.
No es necesario que la persona nos diga que está arrepentido, aunque sí es buena idea para los que quedan vivos, sí. Y tampoco es el requisito que nosotros le digamos a la persona que lo perdonamos o la perdonamos, ¿sí? Entonces, lo que sí es requisito es tomar medidas para que no nos vuelva a pasar ese daño con esa persona o con otra. Y también es requisito que nosotros hayamos aprendido algo de la experiencia para que nosotros podamos sentirnos agradecidos. Si nosotros no nos sentimos agradecidos, entonces va a ser bien difícil que se complete el proceso del perdón, ¿sí? Entonces, por eso sí es posible que si una persona ya está muerta, nosotros podamos ejercer el perdón y que por supuesto podamos perdonarnos a nosotros mismos, ¿sí? Y el último tema que quisiera tratar es la motivación para perdonar. En estas frases románticas de que hay en todos lados, te dicen que el perdón es un regalo que se da a uno mismo y que no sé qué. Estas cosas a veces funcionan, para algunas personas funcionan, para otras personas no funcionan, ¿sí? El ¿por qué debemos de perdonar? Sí, debemos de perdonar porque nosotros queremos estar en paz. Yo muchas veces manejo que las motivaciones deben de ser egoístas, no deben de ser en este tipo de casos, ¿no? También saben que manejo el bien mayor y que debemos de salir de nosotros mismos para ayudar a las demás personas, pero en cuestiones de paz, en cuestiones en el que nosotros tenemos que estar en paz. Entonces ahí sí, yo sí estoy a favor del egoísmo, ¿no? Yo quiero estar en paz, ¿sí? Y por lo tanto, yo me he hecho el proceso del perdón. Esa debe de ser mi motivación. Muchas veces te dicen las personas que en mi punto de vista, que puedo estar equivocada, está mal que lo digamos. ¿Es tu obligación moral perdonar? ¿No? No es una obligación moral perdonar. Sí, es el perdonar tiene un beneficio egoísta y ese beneficio egoísta es estar en paz. Las personas dicen que todos queremos ser felices, eso es mentira, hay muchas personas que les gusta sufrir, ¿sí? Entonces, si no quieres ser feliz, al menos sí puedes tener un estado de paz. Yo creo que la mayoría de las personas sí queremos un estado de paz y a todos nos conviene manejar estados de paz, ¿no? Entonces, el perdonar no es una obligación moral, o más bien, no debería de ser nuestra motivación principal. No, es que yo como quiero ser buena persona, entonces yo voy a perdonar. No. Tú quieres estar en paz, independientemente de si eres buena persona o no, o si te consideras buena persona o no. Recuerden que las buenas personas en realidad no existen. Existen las personas sanas y existen las personas que tienen algún grado de enfermedad. Entonces, debemos de perdonar porque queremos estar en paz y porque queremos estar sanas, no porque es una obligación moral, porque debemos de estar bien con los demás, ¿no? Entonces, tampoco debemos de perdonar por cuestiones religiosas, ¿sí? Obviamente respeto a las personas que tienen su actividad religiosa así muy fuerte, y que bueno, ¿verdad? Porque eso muchas veces genera una conducta ética, pero también hay veces que usamos las banderas religiosas para cometer más atropellos, ¿no? Entonces, o para que no se haga justicia. Entonces, es importante que las personas, nuestra motivación para generar el perdón, pues sea egoísta. ¿Por qué? Porque yo quiero estar en paz y porque no quiero cargar con algo que ya no tiene remedio, ¿sí? Muchas veces, pues estas ofensas ya están en el pasado, ya no se puede hacer nada al respecto, cuando no se puede hacer nada al respecto, y no tiene caso estarlas arrastrando a través del tiempo, ¿sí? Porque a nadie le benefician, a menos de que, volvamos a lo mismo, tenga una enseñanza oculta y que nos esté costando trabajo como identificarla, ¿no? Entonces no debemos de hacerlo como obligación moral, no debemos de hacerlo como bandera religiosa, tenemos que hacerlo porque queremos paz, porque necesitamos paz y porque esa paz nos va a dar salud, y porque nos va a dar pues esa tranquilidad que estamos buscando todas las personas, ¿no? Así que eso es el tema de hoy, el tema del perdón. Es complicado,
Sí, para las personas que dicen que es así como bien sencillo, no es cierto. Dentro del proceso de duelo, yo lo manejo como la última fase. Sí, primero nos echamos todo el proceso de duelo, que es la parte emocional, y luego la parte cognitiva, la parte de pensamiento, la parte funcional de conducta, y luego la adaptación, cómo vamos a vivir en nuestra vida después de la pérdida. Y después el sentido, que es esta parte de la enseñanza que aprendimos de la situación que nos aconteció. Y ya después de que nos aventamos todo ese proceso, entonces ahora sí podemos hablar del perdón. Si nosotros nos aferramos a meter el perdón como sin haber procesado nuestra parte emocional, por ejemplo, entonces es muy probable que echemos a perder el proceso de duelo, y que en lugar de tener un proceso de duelo sano, pues entonces tengamos un proceso de duelo complicado. Si nosotros no entendemos nuestra parte de responsabilidad, entonces es muy probable que vivamos como víctimas, pues así como que por el resto de nuestra vida, ¿no? Y las personas debemos de aprender a ser libres, las personas debemos de aprender a tomar decisiones, y las personas sobre todo debemos de aprender a asumir consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Entonces, si nosotros usamos el perdón como una forma de victimización, pues entonces no nos va a beneficiar, al contrario, ¿no? Y también tenemos que aprender a vivir con las experiencias que nos han pasado, y debemos de usar esas experiencias como aspectos de maduración, no como justificaciones para andar haciendo el mal por ahí, o para vivir tristes, o para vivir traumados, o lo que sea. Pues a todos nos pasa algo, y a todos nos toca lidiar con ese algo, ¿no? Entonces, pues eso es todo por mi parte. Les recuerdo que el 27 de abril en el Auditorio Municipal, por ahí los esperamos, y también este fin de semana con el proceso de duelo por pérdida de mamá. Así que cualquier duda pueden marcarme ahí a mi celular, que es 184-1460. O meterse ahí en el Facebook, que es Vida con Sentido RU. O también recuerden que tenemos nuestro canal en YouTube, ahí hay más de 70 videos ya de nuestros programas anteriores, es Vida con Sentido RU también, ahí en YouTube, para que escuchen nuestros programas anteriores. Si alguien quiere que expongamos un tema específico, también márquenos, escríbanos o lo que quieran. Hay un correo electrónico que es vidaconsentidoru@gmail.com. Así que hay muchas formas de que se comuniquen con nosotros, y pues les agradecemos la atención que han tenido en estos 2 años de programa. Así que nos despedimos, los esperamos aquí el próximo martes a las 12:30 por el 106.9 de FM, aquí por Radio Universidad, y les agradecemos a Radio Universidad como siempre el poder transmitir este programa. Muchas gracias. Por el día de hoy cerramos transmisiones de su programa Vida con Sentido. Lo esperamos con mucho más en nuestra próxima emisión. Transmitiendo desde el Campus Universitario 1. Radio Universidad. Con 25,000 watts de potencia. 106.9 FM.